más. Vamos a estar grabando esta presentación. Así que, bueno, bienvenidas a todas. Tenemos la segunda charla del ciclo de inteligencia artificial, que, bueno, es un honor para nosotras tener esta speaker hoy. Bueno, ya la voy a estar presentando. Eh, es la segunda charla del ciclo que va hasta septiembre. Y bueno, pero antes que eso, el público siempre en la comunidad y las charlas se renueva, así que bueno, siempre contamos un poquito qué es Mujeres IT, y cómo se pueden sumar a esta comunidad que ya al día de hoy tiene más de 1000 mujeres. Así que bueno, en la comunidad trabajamos por la equidad de género en IT. Consideramos que todavía hay brecha de género en el sector. Eh, Ahí está. Y entonces, bueno, nuestros principales objetivos son, por un lado, sensibilizar y concientizar, generar conciencia a través de la sensibilización. Compartimos historias de mujeres en el área y datos que cuentan nuestra situación actual en el rubro también. Llegamos a nuestras pares y eso quiere decir que hablamos cara a cara con la mujer de IT. Tenemos la particularidad que la comunidad se relaciona con la mujer de IT de una forma como muy cercana, ¿verdad? Queremos hablar con ellas y entenderlas de sus distintos roles, a las que son madres, a las que son jefas de hogar, y esas mujeres que empezaron desde abajo y que en algún momento de su carrera o de su vida han percibido desigualdad de género. Y también queremos hacer que nuestros mensajes lleguen mucho más lejos y para eso los llevamos a las organizaciones y a las empresas para que también éstas potencien a sus equipos y ayuden a sensibilizar a todas las personas de sus equipos en torno a temas de género. Nuestra web es mujeresit.com y tenemos en la web lo que se llama el directorio, que es el corazón de nuestra comunidad que reúne hoy en día a más de 1000 mujeres. Este número es de la semana pasada, hoy debe estar más alto. Ya debemos estar casi en las 1200, así que buenísimo. Se pueden unir chicas las que no lo hicieron aún. Los requisitos para ser parte del directorio es identificarse con el género femenino, ser mayor de 18 años y considerarse mujer de IT. Esto significa, porque muchas nos preguntan, ¿tengo que trabajar en IT? ¿Tengo que ser, no tengo que tener tantos años de experiencia? En realidad no, pueden ser estudiantes de alguna carrera de IT, profesionales, ¿verdad? Que ya están en el área, o se pueden considerar entusiastas de la tecnología. Esto quiere decir que les encanta la tecnología y en un futuro consideran trabajar para la industria. El directorio, como les dije, es el corazón de la comunidad y ser parte del directorio tiene sus beneficios, ¿verdad? Y su parte que está buenísimo en realidad, porque pueden conectar con una red muy grande de oportunidades, potenciar y desarrollar sus habilidades profesionales, tienen acceso exclusivo a nuestro Slack. En el Slack somos un montón, también más de 500 creo que hoy. Y en el Slack sucede todo, está toda la conversación del día a día, pila de cosas que se comparten allí. Si no están en el Slack, chicas, se están perdiendo de mucho. Así que, siendo parte del directorio, tienen acceso a Slack. Luego reciben en su casilla de correo el newsletter también. Le damos calentitas esas noticias que salen y bueno, ya las tienen ustedes en su casilla de correo para ser las primeras en enterarse. Y bueno, y por último, beneficios a la comunidad de índole varias. Pueden ser cursos, becas y beneficios que tienen ustedes por ser parte del directorio. Algunos puntos a recordar para hoy. En lo posible mantengan sus cámaras prendidas. Comprendemos que bueno, a veces es difícil. Si tienen niños, niñes, mascotas, esos gatos que andan por ahí que se pasean, no nos importa, queremos verlas y así hacemos más amena y cercana la conversación. Y bueno, respeto entre nosotras, escuchémonos activamente y respetemos las opiniones de las otras. Les contaba, bueno, que tenemos el ciclo de inteligencia artificial que arrancó el 16 de agosto a tope con una charla excelente que tuvimos de Claudia Fernández, que nos acompañó, Claudia Gutiérrez, que nos acompañó desde Chile, con una charla sobre inteligencia artificial que pueden ver en YouTube ahora mismo, bueno, no ahora, después de esta charla. Tuvimos el 22 de agosto un encuentro que es la previa a una actividad que va a haber el 5 de septiembre, esto es exclusivo para Uruguay. Vamos a estar participando con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información del Uruguay en la revisión de la estrategia de inteligencia artificial y en la elaboración de la estrategia de datos. Y bueno, hoy 30 de agosto tenemos la presencia de Eugenia Sol Piñeiro, que viene desde Argentina a compartir este tiempo con nosotras. Muchísimas gracias, Eugenia. Ella es ingeniera informática e investigadora en inteligencia artificial
Y bueno, nos va a desmitificar unas cuantas cosas sobre la inteligencia artificial, fundamentos y aplicaciones, y al final la frutillita de la torta que no quiero adelantar mucho, pero es algo que me entusiasma personalmente mucho a mí conocer. Y bueno, así que va a estar genial esta charla. Después tenemos el 5 de septiembre, bueno, la actividad que les contaba que es presencial para Uruguay, y después la última charla de ciclos en septiembre, que todavía la fecha no está confirmada, pero va a ser inteligencia artificial como oportunidad en la educación. Así que no se pueden perder las próximas actividades del ciclo. Así que bueno, estos son los avisos obligatorios. Voy a dejar de compartir para dar paso a Eugenia, la estrella de hoy. Así que bueno, es todo tuyo el escenario, Euge. Muchísimas gracias por, nada, por esta charla que vas a dar ahora. Bueno, Estamos hola, muy hola, buenas atentos. tardes a todas. Gracias por el espacio, por la introducción. Así que bueno, voy a pasar a empezar entonces. Voy a Dale, dale. compartir. Aclaramos Ahí. por las dudas que las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a dejar unos 15 minutos. Bueno, según, si no las ponen, si no pueden prender el micrófono, las escriben en el chat, que la vamos a estar capturando por ahí también. Dale, perfecto. Bueno, ahí se ve, ¿no? La pantalla. Todavía no la veo, yo no la veo. A ver. A ver, ¿alguien puede hacer un manitos para arriba si la ve o si no la ve? Yo todavía no, dice como que está en proceso. Sí. A ver, Euge, capaz que si podés volver a compartir. Vale. Hola Cami, Hola, chicas, ¿cómo estás? ¿todo Ahí bien? se debería estar viendo. Y tranqui que ya se va a ver, esto pasa, cosas que pasan. Hace un ratito les Cosas del prometemos vivo. que vimos algo, ya estuvimos pispeando. A ustedes les sale un cartel que dice pulse 2 veces para entrar en el modo de pantalla completa, ¿no? O solo a mí. A mí Sí, me dice solamente que empezó a compartir pantalla, pero está en negro. A ver, déjame ver si puedo yo. Un segundo, Euge. A ver si es un problema de Zoom. Vamos a descartar. Espérate un poquito que comparto acá. ¿Ustedes ven ahí lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Está. Bueno, a A ver, ver. Eugenia, dale de nuevo, a ver. Ahí creo que sí. Ahí sí. Espérate porque veo. Ahí. Vamos arriba. Ahí va, perfecto. Sí, sí. Bueno, eh, bueno, como ya me presentó Lucía, mi nombre es Eugenia, soy ingeniera informática y actualmente estoy trabajando para el Centro de Inteligencia Computacional del Instituto Tecnológico de Buenos Aires como investigadora en inteligencia artificial. Acá dejo mis redes para el que quiera ver un poco más de los proyectos que hago también relacionados con la inteligencia artificial. Hoy voy a estar hablando primero una breve introducción sobre qué es la inteligencia artificial, de qué es esto sobre lo que se habla mucho y quizás ahora se puso muy de moda. Cuáles son las aplicaciones, cuándo y dónde se usa la inteligencia artificial, y por último voy a hablar de un caso de uso en particular en el que en particular yo estoy muy involucrada, así que vamos a entrar en detalle en ese caso específico. Bueno, primero, antes de entrar a hablar sobre qué es la inteligencia artificial, me gusta mencionar qué es la inteligencia, ¿no? ¿Qué es esto que queremos artificializar? ¿Qué es lo que estamos artificializando? Y hay muchas formas de definir la inteligencia. Podemos estar horas debatiendo sobre qué es la inteligencia, hay muchísimas definiciones, pero en particular me gusta esta, que es de APA, de la Asociación Americana de Psicología, que define a individuos inteligentes como aquellos individuos que difieren unos de otros en su habilidad para adaptarse al entorno, aprender a partir de la experiencia, adoptar formas de razonamiento y superar obstáculos a través del pensar. Me gusta esta definición en particular porque en inteligencia artificial se toman muchos conceptos que en realidad aplican a un humano, pero se terminan definiendo para una computadora, o más que para una computadora, para un algoritmo, ¿no? El algoritmo es esta secuencia de pasos o de procedimientos para realizar una tarea que uno le da a la computadora. Entonces se empieza a hablar de que la computadora aprende, o el algoritmo se adapta al entorno, aprende a partir de la experiencia. Cuanto más ejecutes el algoritmo, mejor se entrena, mejor aprende. Entonces, ¿qué es esto de que la computadora es inteligente y tiene experiencia y puede pensar? Entre comillas, pensar, ¿no? Entonces,
a partir de la experiencia, el algoritmo, que en este caso la experiencia va a terminar siendo un conjunto de datos, pasándolo a los humanos, la experiencia va a ser quizás información que también nosotros recibimos, bueno, es la forma que tiene la computadora de interpretar la información. Entonces se va a decir que el algoritmo de inteligencia artificial aprende a partir de la experiencia siendo un conjunto de datos. Entonces ahora, sí, ¿qué es efectivamente la inteligencia artificial? Se puede decir que es una disciplina que intenta emular la inteligencia del humano, que parece un montón y es súper complicado, sino que no es que la emula, sino que intenta emularla. Entonces, en el contexto de la informática se puede resumir a, es un conjunto de algoritmos para realizar tareas complejas de forma eficiente que pueda mejorar a partir de la experiencia, ¿no? De este gran volumen de datos. Es un conjunto de datos que excede la capacidad que nosotros tenemos como humanos de poder procesar toda la información. Y normalmente estas tareas complejas requieren de inteligencia. También se dice que la inteligencia artificial es interdisciplinaria, si bien los algoritmos de inteligencia artificial pertenecen, digamos, a la disciplina de la informática, pero se puede aplicar a psicología, a medicina, y a muchísimas otras disciplinas, entonces se dice que es interdisciplinaria. Por otro lado, tenemos distintas áreas de la inteligencia artificial que abarca muchísimos conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la inteligencia artificial, que son muchos algoritmos. Podemos hablar de machine learning o aprendizaje automático, que aprendizaje automático se basa en la idea de que las computadoras pueden analizar los datos, interpretarlos y empezar a identificar patrones y relaciones entre los datos. Que quizás suena como muy abstracto esto de identificar patrones entre los datos, pero después vamos a ver un par de ejemplos para bajarlo un poco más a tierra. Después tenemos el deep learning o el aprendizaje profundo, donde acá ya empezamos a hablar de redes neuronales y de algoritmos mucho más complejos para resolver tareas más complejas. Después tenemos computer vision o visión por computador, que lo que hace es procesar imágenes y videos. Los interpreta y se pueden identificar, por ejemplo, patrones dentro de la imagen, objetos dentro de una imagen o de un video. Después tenemos NLP o Natural Language Processing, que es el procesamiento de nuestro lenguaje. Cómo hago que la computadora interprete el lenguaje en el que estoy hablando y que entienda toda esa secuencia de texto y de oraciones que le estoy dando a la computadora. Después tenemos robótica, que uno por lo general cuando dice robótica quizás piensa en el típico humanoide robot con brazos y piernas, pero también puede ser, por ejemplo, un brazo robótico en una cirugía, ¿no? Para generalizarlo un poco, puede ser simplemente una máquina que está programada para realizar tareas de forma automática, es decir, que no interviene el humano, y además tiene una interacción con su entorno. Después tenemos otras áreas que no necesariamente son exclusivamente de inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial las usa para obtener los resultados. Por ejemplo, Big Data, que se trata de analizar un gran volumen de datos, manejar volúmenes de datos que exceden nuestras capacidades, y la inteligencia artificial lo que hace es procesarlos. Después, análisis y estadística, una vez que quizás pasamos nuestro gran conjunto de datos por un agente de inteligencia artificial, obtenemos un resultado y ¿cómo sabemos si ese resultado es correcto? A partir de ahí se generan métricas, entonces hay que empezar a hacer un análisis estadístico de, bueno, ¿qué tanto me sirvió? ¿Cuál es la probabilidad de que este resultado haya dado bien, o sea, correcto? Después tenemos Business Intelligence, que también podría ser como un nombre quizás un poco más marketinero, en el sentido de que tiene esta palabra de inteligencia empresarial, como está hablando de que la empresa es inteligente, pero no es más que analizar muchos datos, pero que tienen que ver con la empresa, y ayudar a una empresa a tomar decisiones a partir de esos datos y los resultados obtenidos. Entonces fíjense que a partir de todas estas áreas ya intentamos emular cómo vemos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo procesamos la información. Entonces,
intenta emular lo que como humanos hacemos todos los días, a través de algoritmos y un conjunto de datos que va procesando una computadora. Y ahora sí, metiéndonos un poco más en redes neuronales, que no es todo inteligencia artificial, pero es una gran parte. Y es un modelo que surge en 1943 con estos dos señores, McCulloch y Pitts. Fíjense, es viejísimo. Entonces, digamos, no, quizás surgió, se puso muy de moda ahora en estos últimos años, pero esto ya viene de los años 40. Entonces, ellos definen que una red neuronal es un algoritmo que se basa en un modelo de neurona real, pero más simplificado, que emula cómo el cerebro procesa la información. Entonces, este es el modelo de neurona real que de esa época, lo que se había descubierto hasta esa época, y este es el modelo de neurona que ellos proponen que puede procesar la computadora, en donde vamos a tener un conjunto de nodos que van a estar interconectados, estos nodos se llaman neuronas, y va a recibir información o input, y a partir de eso la va a procesar, la va a representar con una función matemática, y a partir de ahí va a obtener una respuesta. Y según qué red neuronal o qué modelo de red neuronal se esté utilizando, porque hay muchísimos modelos, va a resolver un tipo de problema específico, ya sea un problema de clasificación, un problema de regresión, un problema de interpretación o generación, y va a depender de qué es lo que queramos resolver. Y ahora, para adentrarnos en el deep learning o el aprendizaje profundo, primero quiero hablar de qué no es el deep learning y empezar a desmitificar un poco algunas cosas que se dicen quizás en los medios. Estos son todos títulos de noticias que salieron en los medios que dicen que el deep learning, por ejemplo, son aquellos algoritmos de inteligencia artificial que no se programan. Lo cual quizás, no sé, como si fuese magia, no sé, no se programan, pero esto es totalmente mentira porque efectivamente se programan, son algoritmos, no dejan de ser un conjunto de secuencias que procesa la computadora. Después mencionan que el deep learning es simplemente tomar decisiones basándonos en datos. Que esto es como un gris entre, sí, puedo tomar decisiones y mi experiencia o la experiencia de este algoritmo de deep learning son los datos, pero ¿qué pasa si esos datos están mal o son erróneos o los recolecté mal y entrené mal a mi algoritmo, lo aprendió mal, entonces el resultado va a estar mal? Y la decisión no la voy a poder tomar basándome únicamente en los datos, ¿no? Además, el modelo tiene que estar bien programado y adaptado al problema que quiero resolver. Y eso me lleva a cuando dicen que la inteligencia artificial vale para todo. Depende del problema y depende de qué modelo se use, qué algoritmo se use y si se adapta al problema que querés resolver. Y después esta idea de que nos van a reemplazar, de que los robots vienen a reemplazarnos, que, bueno, el deep learning viene a reemplazarnos, la inteligencia artificial nos va a sustituir, o ya empezó a reemplazarnos y hay que sacarle provecho. En realidad, no es que nos reemplaza, sino que es una herramienta que nos va a ayudar a tomar la decisión o a ayudar a procesar un conjunto de datos. Entonces, hay que verlo más como una herramienta que como un reemplazo. Quizás puede ayudarnos a evitar tener que hacer tareas repetitivas o tediosas que quizás nos resultan aburridas. Nosotros lo que queremos hacer es automatizar, ¿no? Evitar tener que hacer estas tareas que quizás o no nos gustan o no podemos hacerlas, porque por ahí tenemos que procesar un gran conjunto de datos y no podemos hacerlo en el tiempo quizás que sí lo pueda hacer una computadora. Entonces, ¿qué es el deep learning? En particular, causó una revolución en 3 áreas principales, que es esto que vimos de visión por computadora, que eran las imágenes y los videos, y en el reconocimiento de cómo hablamos y poder interpretar todo ese texto o audio, digamos, puede ser en audio o en texto. Entonces, viene a revolucionar estas 3 áreas. ¿Por qué revolucionar? Porque ya existían las redes neuronales, pero esas redes neuronales quizás
no podían resolver problemas tan complejos, y el Deep Learning viene a resolver esos problemas que otras redes no podían resolver. Por ejemplo, si tenemos lo que ya está automatizado, esto que no tiene intervención del humano, y después tenemos la frontera digital, que es lo que, digamos, lo que se puede digitalizar, ¿no? Lo que se puede plasmar en la computadora. Y después, la inteligencia artificial es lo que va un poquito más allá de esta frontera digital y de lo que ya está automatizado. Es decir, que queremos resolver un problema que aún no esté automatizado y empezar a usarlo como una herramienta. Entonces se definen distintos pilares del Deep Learning que son tener múltiples niveles de composición. Esto significa que resuelve problemas más complejos, porque son modelos de redes neuronales más complejos, que, por ejemplo, a diferencia de las otras redes neuronales que se las llama shallow, en contraposición con deep, se las llama shallow, y tiene ciertas desventajas en cuanto a tiempo de procesamiento o cuánto tengo que entrenar a mi algoritmo para que pueda encontrar la mejor solución y procesar un gran conjunto de datos. Y además, el Deep Learning trae el aprendizaje de la representación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a entender o aprender características importantes de un conjunto de datos y empezar a discernir qué es lo importante y qué no es lo importante. Y una vez que empezamos a entender quizás un poco qué es el Deep Learning, qué son las redes neuronales, qué significa que aprenda, ¿no? Esto de que el algoritmo aprende. Y en inteligencia artificial se definen distintos tipos de aprendizaje dependiendo este algoritmo de inteligencia artificial que estoy usando y el problema que quiero resolver. Tenemos el aprendizaje supervisado, que va a acceder a etiquetas. Estas etiquetas quiere decir que se conoce cuál es la respuesta para un conjunto de datos. Después vamos a ver un ejemplo que se va a entender un poco mejor, pero tenemos conocimiento de cuál es la respuesta y a partir de eso podemos predecir, si se nos presenta un nuevo dato, cuál va a ser la respuesta de ese nuevo dato basándome en la experiencia que obtuve con mis etiquetas en el aprendizaje supervisado, porque ya aprendí de forma supervisada todo este conocimiento. Son tareas que están bien definidas y que no cambian mucho con el tiempo, pero ¿qué pasa si no tenemos las tareas bien definidas o no tenemos las etiquetas? Entonces ahí, sí, no Perdón, sé, ¿hay alguien que está haciendo una consulta o que tiene el micrófono prendido? Jacqueline, creo que sos tú. Jacqueline, no te estamos pudiendo escuchar bien. Te estás cortando. Capaz que si puedes anotar tu pregunta en el chat o hacerla sobre el final. No, sí, estamos teniendo problemas para escucharte. Jacqueline, Jacqueline, a ver si podés, ahí está, ahí puso el micrófono en off. Dale nomás, Euge, que ok, si tiene alguna bueno, pregunta que la coloque en el chat, así después la dale, revisamos. dale, la vemos al final, no hay problema. Bueno, entonces después viene la parte de aprendizaje no supervisado, donde no tenemos la respuesta disponible. Entonces no tenemos estas etiquetas y tengo que empezar a inferir o estimar cuál sería la respuesta y empezar a encontrar patrones entre los datos que no están etiquetados, es decir, no tengo un conocimiento sobre la variable de respuesta. Y por último tenemos el aprendizaje por refuerzo, que se usa la salida del algoritmo, es decir, la respuesta del algoritmo, nuevamente como entrada y termina siendo como un ciclo en donde toma decisiones para maximizar la recompensa. Es una retroalimentación. Entonces, yo le digo, por ejemplo, a mi red neuronal, bueno, esta es la entrada, te va a generar una salida, y dice, bueno, ahora a partir de esta salida, genérame otra salida. Y así sucesivamente, y se va recompensando al algoritmo para que aprenda mejor la respuesta. Entonces, refuerza ese conocimiento. Bueno, y ahora sí,
Vamos a ir a la parte quizás menos teórica, vamos a ir directo a las aplicaciones. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial o qué dispositivos tienen inteligencia artificial que quizás no sabemos o desconocemos? Por ejemplo, se usa mucho para analizar nuestro lenguaje, como ya mencioné, esta parte de procesamiento del lenguaje natural, que puede ser tanto en texto como en voz. Entonces, habrán usado, por ejemplo, algún bot en WhatsApp de un call center que les dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué problema puedo resolver? Y intenta interpretar esa respuesta en texto que le das al bot y darte una solución acorde. Después tenemos, por ejemplo, los asistentes virtuales, como Alexa, que es el de Amazon, que le hablas y interpreta tu voz y tu lenguaje, y a partir de eso lo pasa a texto internamente y puede darte una respuesta en voz. Entonces, así como Alexa están, por ejemplo, Siri o Bixby en Samsung o Google Assistant y todos esos asistentes virtuales que pueden interpretar nuestra voz. Y después, por ejemplo, habrán escuchado hablar de ChatGPT, que es esta empresa de OpenAI, que se hizo muy popular, era porque sacó una interfaz, digamos, donde uno puede chatear con este bot, ChatGPT, y, por ejemplo, hacerle una pregunta. En este caso, le pregunté, por ejemplo, bueno, tengo que cocinar, ¿qué receta me recomendás que sea simple? Y te dice, perfecto, puedes cocinar esto, estos son los ingredientes y se hace así. Y lo interesante es que después puedes seguir la conversación. Es decir, no hace falta que yo le recuerde que estamos hablando de una receta, sino que puedo seguir preguntándole cosas y él va a entender el contexto. Entonces, el agente, este ChatGPT, usa Deep Learning, en particular usa un modelo de red neuronal que se llama Transformer, que ya había surgido en 2017, pero al alargarle esta interfaz para que los usuarios la puedan usar de manera más sencilla, se empezó a volver muy popular hace simplemente unos años y, bueno, lo habrán usado seguramente. Después tenemos, por ejemplo, sistemas de recomendación, donde nos permite personalizar qué es lo que usamos. Por ejemplo, en Instagram, todos habrán usado la famosa lupita o buscador que tenemos en esta parte de Instagram, que es personalizada para cada usuario, no a todos nos aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque está basado en a qué le damos like, qué usuarios seguimos, a qué likes le da a los usuarios que nosotros seguimos, y así empieza a construir todo un conjunto de datos y a partir de eso nos recomienda cosas que quizás nos puedan interesar, como analizando las imágenes, los textos, los hashtags que tienen las imágenes, y así empezar a personalizar toda esta interfaz. Otro, por ejemplo, es Spotify, esta plataforma de música, que quizás habrán visto que dice, por ejemplo, bueno, acá te recomendamos más de lo que a vos te gusta, y te sugiere quizás algunos álbumes, o esta es la playlist que te recomendamos para hoy, inspirada en tu actividad reciente. O sea, está viendo todo el tiempo qué es lo que yo hago en Spotify, a qué canción le doy like, qué artistas escucho, qué géneros escucho, y a partir de ahí recomendarme canciones similares y personalizar esta experiencia que yo tengo dentro de la plataforma. Bien, también se usa mucho en videojuegos, por ejemplo, para diseñar estrategias y para hacer oponentes virtuales. Por ejemplo, StarCraft 2 es un juego de estrategia virtual en donde, por ejemplo, AlphaStar, que es un agente que desarrolló Google, que en particular usa estos mismos transformers que usa ChatGPT, esta red neuronal, que lo que hizo fue derrotar a un equipo de jugadores profesionales de este juego usando inteligencia artificial. Y fue la primera inteligencia artificial en derrotarlos en este tipo de juegos. Lo que hace es predecir cómo va a terminar la batalla, la pelea dentro del juego, y a partir de ahí toma decisiones y ve qué acciones tomar dentro de ese juego para ganar. Que es súper complejo, pero se puede bajar quizás a juegos como el ajedrez,
que es muy conocido y la mayoría sabe las reglas básicas que tiene, que son reglas bastante limitadas. Entonces, no necesariamente se usan redes neuronales en estos juegos, por ejemplo, se usan métodos de búsqueda, que también forman parte de inteligencia artificial, pero no usa redes neuronales, que son simplemente algoritmos que intentan buscar la solución óptima. Es decir, ¿cómo puedo vencer al jugador en la menor cantidad de pasos? ¿Cuál es la más eficiente? Por ejemplo. Entonces, con esto quiero destacar que, si bien redes neuronales es una gran parte de inteligencia artificial, no lo es todo. Bien, después se usa mucho para análisis de imágenes, por ejemplo, para detección de objetos o autenticación biométrica. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando desbloqueamos el celular con nuestra cara o con los ojos, lo que hace es comparar la imagen que está viendo ahora, que es un video, y lo compara con la imagen que tiene guardada de cuando configuramos nuestra contraseña biométrica. Entonces, esto es parte de visión por computadora o computer vision que mencioné antes, y analiza eso y, bueno, desbloquea el celular. Después, por ejemplo, estos son álbumes de un celular Samsung que genera solo, donde en la galería te dice, bueno, estas son todas las fotos que sacaste que tienen animales. Estas son todas las fotos que sacaste que tienen un perro, estas son todas las que tienen un atardecer, y estas son todas las que tienen comida. Entonces, para hacer eso también detecta objetos dentro de la imagen y los clasifica. Este es un animal, esto es comida, esto es un perro, etc. Que quizás parece sencillo para formar un álbum de fotos, pero se puede llevar a una aplicación mucho más compleja, como por ejemplo en medicina. Esta es una imagen de una detección de quistes en el ovario. Entonces, quizás puede detectar lo que el ojo clínico, lo que un médico se le podría escapar. Por ejemplo, este quizás el médico lo puede detectar, o este también, pero acá no sé si se llega a ver en la foto, pero detectó otro quiste más, también analizando la imagen y comparándolo con otras imágenes de quistes, porque es una red neuronal que está entrenada o que tiene de experiencia un conjunto de imágenes de quistes ováricos. Y así, bueno, se puede usar. Esta es una aplicación que está hoy en día funcionando en medicina. Después tenemos, así como podemos analizar imágenes, podemos generarlas de forma artificial. Por ejemplo, quizás habrán escuchado hablar de DALL-E, que ahora salió su versión 2, que es de la misma empresa de ChatGPT, OpenAI, que lo que hace es generar imágenes artificiales a partir de texto. Por ejemplo, esta es la aplicación. Si la quieren probar, acá está el link. Uno le pone como input, bueno, generame la imagen de un astronauta montado a caballo en un estilo fotorrealista. Y te genera distintas imágenes que coinciden con ese input, digamos, con esa secuencia de caracteres que interpretó la red, y genera imágenes artificiales. Y de acá también surge muchísimo de, bueno, ¿y estas imágenes de quién son? ¿No? ¿Quién es el autor de las imágenes? Si es la red neuronal, si una red neuronal puede ser autor, y ahí entramos en un debate de ética que podríamos estar horas debatiendo. Bueno, después tenemos aplicaciones en medicina. Este, por ejemplo, es un proyecto en el que trabajé donde se quería predecir si ciertos pacientes tenían el estrechamiento de al menos un 80% de sus arterias coronarias. En general, se puede predecir cómo un paciente puede responder a diferentes medicamentos o tratamientos, o la probabilidad de que un individuo desarrolle ciertas enfermedades analizando un conjunto de datos clínicos. Y esto es a lo que me refería con el aprendizaje supervisado, en el que nosotros tenemos un conjunto de datos. En este caso tenemos datos de pacientes, que tenemos su sexo, su edad, cuánto duraron los síntomas, una medida de su colesterol, y después una etiqueta, a esto me refería con etiqueta, de si presenta o no la enfermedad. Entonces, este, por ejemplo, lo presenta, este también, y este no. Y bueno, el conjunto de datos era mucho más grande, lo corté para la presentación, pero el objetivo era después ingresar un paciente nuevo
es decir, que no está en esta tabla, y a partir de lo que aprendió, a partir de su experiencia, darme una probabilidad de que ese paciente nuevo presente la enfermedad. Y acá puede ayudar al médico a después tomar una decisión, diciéndole, bueno, hay un 80% de probabilidad de que presente esta enfermedad. Otra aplicación es en realidad virtual. Este también es un proyecto en el que trabajé, en donde lo que se quería hacer era visualizar datos 3D en realidad virtual. Realidad virtual te pones los anteojos o los cascos de realidad virtual y estás sumergido en este mundo 3D, donde en particular se usó un algoritmo de Machine Learning que se llama K-means, y fíjense que es no supervisado, es de aprendizaje no supervisado, es decir, no había etiquetas, en donde lo que se hacía era agrupar pacientes, cada uno de estos puntos representa un paciente y cada uno de los colores significa que tienen características similares. Y bueno, y a partir de ahí tomar una decisión de, bueno, este tipo de pacientes tienen más probabilidades de presentar X síntoma porque los agrupamos y tienen características muy similares. Así como teníamos también interpretación de imágenes, se puede usar esto de interpretar las imágenes en la automatización industrial. Vieron que están los vehículos autónomos como el Tesla, que manejan solos, cómo hacen para manejar, ¿no? Y no chocarse con las cosas. Bueno, tienen que empezar a detectar dónde están los autos, dónde hay peatones, si hay semáforos, las líneas de la calle, y empezar a clasificar objetos y a detectar objetos dentro de la imagen. Y esto es lo que mencionaba de robótica, por ejemplo, son robots de cirugía, son brazos robóticos que hacen la cirugía imitando los gestos de un cirujano, y a partir de ahí, bueno, se mejora el robot, se toman métricas y se intenta que sea lo más similar posible a un cirujano. Y después tenemos muchísimas más aplicaciones, que podría estar horas y horas hablando de estas aplicaciones, pero simplemente las voy a mencionar. Por ejemplo, se usa mucho para detección de fraude, detección de anomalías o vulnerabilidades, para análisis de riesgo crediticios. Hay otra rama de inteligencia artificial que son los algoritmos genéticos. Después tenemos, bueno, automatización de servicios al cliente, se usa mucho en seguridad informática, por ejemplo, para autenticación de datos. Después están los motores de búsqueda, generación de música, así como generábamos imágenes, podemos generar música. Bueno, se usa para optimización de energía, generar estrategias de logística y aplicarlo en distintas disciplinas como bioinformática, psicología, la educación, finanzas, agricultura, arquitectura, etcétera, y muchos más. Y ahora sí, por último, vamos a hablar de este caso de uso, que en particular es un paper que presenté en un congreso internacional de medicina aplicada de inteligencia artificial aplicada a medicina, que tuvo lugar en Italia, en donde lo que hice fue proponer una nueva técnica de aumento de datos, es decir, queremos generar imágenes artificiales de microscopía, usando un autoencoder variacional, que esto es un modelo de red neuronal en particular de Deep Learning. Entonces, ¿qué es lo que se quería hacer? ¿Cuál era el problema? Primero, quiero definir, estas imágenes de microscopía eran de retinoblastoma, que es cáncer de retina. Bueno, es un tumor intraocular caracterizado por células malignas en la retina, y para tratarla se les inyecta quimioterapia a los pacientes, que por lo general son niños. Entonces, se les inyecta esta droga para poder tratar la enfermedad. Y esta droga se llama topotecan. Entonces, lo que se quería hacer era estudiar cómo penetra el topotecan o la quimioterapia en las tumoresferas, que las tumoresferas son las células cancerígenas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen donde se le inyectó topotecan, que si vemos acá, el topotecan tiene la característica de que es fluorescente, entonces se nota mucho en las imágenes, y a lo largo del tiempo se ve cómo va penetrando esta droga hasta que llega al núcleo de la tumoresfera.
¿no? Por ejemplo, acá ya está por la mitad y acá ya cubrió toda la tumoresfera. Pero, ¿cuál es el problema entonces? El problema es que cultivar esas tumoresferas necesitaba de condiciones muy estrictas, que eran muy difíciles de obtener, era muy difícil cultivar estas tumoresferas. Entonces, para poder evitar la enucleación del órgano ocular de los niños, querían hacer un estudio estadístico para analizar cómo penetraba esa sustancia hasta el núcleo de la célula. Pero tenían muy pocos datos, muy pocas imágenes, entonces todos los resultados que obtenían no eran fiables, porque un análisis estadístico se tiene que hacer con muchos datos, no solo con 3 o 4 imágenes, y a partir de ahí empezar a inferir si, bueno, efectivamente valía la pena hacer el tratamiento o no. Entonces el objetivo del proyecto es generar imágenes sintéticas que tengan las mismas características de las originales, es decir, que esta red neuronal no me genere cualquier cosa, porque el dataset es chico, y además que imite cómo va penetrando la quimioterapia a lo largo de la célula. Y bueno, analizar distintos modelos de redes neuronales, en particular de Deep Learning, que se puedan adaptar a este problema en particular. Este es un ejemplo del conjunto de datos que se tenía, en donde teníamos 2 pacientes. El primer paciente había sido nucleado sin haber recibido quimioterapia y el segundo sí recibió quimioterapia. Y habían sido clasificadas las imágenes en 3 tamaños. Teníamos tumoresferas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, por ejemplo, para el paciente 1 teníamos 3 secuencias de imágenes de retinoblastoma grandes, donde la primera secuencia tenía 15 imágenes, la segunda secuencia también tenía 15 imágenes y la tercera 8. Por ejemplo, para el paciente 2 teníamos 2 secuencias, donde la primera tenía 6 imágenes y la segunda 11. Y así sucesivamente. Fíjense que, por ejemplo, para el paciente 1, tamaño chico, teníamos solo 3 secuencias con 3 imágenes, lo cual era muy poco, necesitábamos hablar de cientos y cientos de imágenes, incluso generar miles de imágenes para poder hacer el análisis. Bueno, esto es una de las muestras de cómo eran las imágenes, que en particular se puede ver, sobre todo en esta, que tiene mucho ruido, la imagen no se ve con buen contraste o buena resolución, por ejemplo. Entonces también uno de los objetivos era mejorar esta calidad de las imágenes. Y este es un ejemplo de cómo va penetrando el topotecano, esta droga de quimioterapia, hasta el núcleo de la tumoresfera a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Primero se preprocesaron las imágenes para eliminar el ruido. Después se las pasó por una red neuronal, en particular por un autoencoder, y se aumentó el conjunto de datos, es decir, se generaron imágenes artificiales. Y por último se evaluaron si efectivamente esas imágenes generadas de forma artificial se correspondían con las imágenes originales. Este es un ejemplo de una secuencia generada de forma artificial, en donde se puede ver también que en el centro de la tumoresfera no hay topotecan en el primer tiempo, pero a medida que avanzamos en el tiempo, se puede ver que va penetrando, incluso llega a penetrar por completo el centro en el último frame de la secuencia. Pero bueno, eso se ve a simple vista, hay que validarlo con alguna métrica. Entonces, para hacer eso, para ver si son similares a las originales, se definió una medida de similitud que en particular se hizo con SIFT, que SIFT es un método de procesamiento de imágenes, que lo que hace es comparar imágenes. Entonces, lo que hace es detectar características que tiene una imagen y compararlas. Es decir, compara la original con la generada de forma artificial y en promedio dio que había casi un 60%, entre un 40 y un 60% de match, digamos, que se correspondían en casi un 60%. Después lo que se hizo es usar transformers, que de nuevo es este nuevo modelo de red neuronal que ya vengo mencionando mucho, con por ejemplo ChatGPT y DALL-E. También se usó para este problema para clasificación. Entonces, lo que se hizo fue
decirle al transformer, bueno, esta es tu experiencia son las imágenes originales. Y te voy a dar una imagen generada de forma artificial y me vas a tener que decir si corresponde con un tiempo 1, es decir, tiene poco topotecan, o con un último tiempo de la secuencia, es decir, tiene mucho topotecan. Y así a qué sector de la secuencia corresponde. Y se obtuvo un 96% de accuracy, es cantidad de positivos, es decir, cantidad que me dieron bien sobre el total, y casi un 70% para las generadas, por lo cual es un resultado muy prometedor. Y después queríamos ver si se podía imitar esta penetración a lo largo del tiempo, o si solamente generamos imágenes que no se correspondían entre sí. Que bajando la informática y saliendo un poco de medicina es, bueno, la intensidad de los píxeles. Que los píxeles, digamos, es lo que compone la imagen, ¿no? Aumenta a lo largo de la secuencia. ¿Cuántos píxeles blancos tengo adentro de la tumoresfera? Que ahí ya tenemos dos problemas. Uno, capturar solo lo que está dentro, es decir, tengo que detectar este objeto, que sería la tumoresfera, y además contar cuántos son blancos y cuántos no. Entonces, haciendo esto para los dos tipos de pacientes y los 3 tamaños de tumoresfera, se midió la dinámica de penetración y se obtuvo que a lo largo de la secuencia, la cantidad de píxeles blancos aumentaba. Esto quiere decir que está ingresando el topotecan, ¿no? Si a lo largo del tiempo tengo más droga quimioterapéutica, entonces está penetrando el topotecan. Otro método que se usó es Support Vector Machine, que es un algoritmo de Machine Learning que no usa redes neuronales en particular, que lo que se hizo fue detectar qué es lo que correspondía a topotecan dentro de la tumoresfera y qué no era topotecan. Entonces se clasificó en tres partes: tumoresfera que no tiene topotecan, lo que pertenece al fondo, y tumoresfera con topotecan. Y así para los 2 tipos de paciente y los 3 tipos de tumoresfera. Entonces, como conclusión, se obtuvo que efectivamente las imágenes de retinoblastoma pueden ser generadas con una red neuronal, y esta capacidad generativa de este tipo de red neuronal puede aumentar estas imágenes y puede simular la dinámica de penetración. Lo interesante es que no solo se puede aplicar a topotecan y retinoblastoma, sino a cualquier fluido, cualquier droga y quizás algún otro cultivo celular, no necesariamente para esa enfermedad y para esa droga. Entonces, es un buen aporte tanto para la informática como para la medicina, porque también se aportaron nuevas métricas para comparar imágenes y verificar similitud entre imágenes. En este caso eran de retinoblastoma, pero se puede generalizar a más problemas. Bueno, estas son las referencias del paper que fui mencionando a lo largo de la presentación. Y eso es todo. Bueno, gracias por escucharme y quedo atenta a preguntas. Wow. Aplausos ahí de varias de las chicas. Antes que nada, Perdón, fui rápido, al final me estaba quedando sin tiempo, vi que eran y 23 y dije, no. no, pero No, estamos tranquila. perfectos. ¿Este paper está accesible público o no? Sí. Está público, sí. Les puedo pasar el link ahora. Después nos dejas el link, sí. A mí personalmente me gustaría seguir leyendo. Y contame, a ver, yo no tengo mucha idea cómo es que se procede con los papers, porque esto, como vos lo decís, tiene un potencial enorme para que se aplique en otras áreas o en otro tipo de Sí. patologías, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue con la creación de este paper, o sea, hacia el futuro? O sea, ¿cómo se desarrolla, digamos, esto? Digamos, se hace un análisis de expertos en el que primero necesitamos traer médicos, ¿no? No solo Claro, informáticos, sí, sí. a que evalúen las imágenes y a partir de ahí, sí, el paper está publicado, entonces simplemente a partir de su cita ya pueden surgir más proyectos. De hecho, estoy trabajando más proyectos para Ujú. comparar distintos modelos, no solo este quizás de red neuronal, sino otros, a ver cómo funcionan y seguir con este problema. Impresionante, la verdad.
Y bueno, contanos un poquito cómo fue esa experiencia de presentarlo en Italia. Me imagino que eso fue un sueño, ¿no? Para vos, Sí, sí. sí, sí, sí. Lo presenté hace poco, lo presenté en junio Ah, re y, poquito. y sí, me fui desde Argentina hasta allá a presentarlo y fue mi tesis de máster, en realidad, sobre la que ya venía trabajando hace 2 años y bueno, pude aplicar y presentarla, la aceptaron y lo publicó IEEE, que es muy conocida en el área Divino. Pa, para la publicación de papers, así que sí, muy contenta. qué orgullo, sí. Me imagino. Bueno, chicas, abrimos espacio, no sé si tienen preguntas, para Eugenia. A ver, no sean tímidas, chicas. Bueno, tenemos algunos comentarios en el chat. Sí. Valeria nos dice, muy buena presentación, muchas gracias por compartir. Ahí ya Eugenia nos compartió el paper, también está el enlace. Y Bien. Stephanie dice, sí, muy increíble, y se le voló la cabeza a Stephanie con esta Sí, sí, a mí me quedó presentación. también la cabeza La verdad, explotada. yo quedé como, viste, pe- pensando, dando Hay vueltas. para ver un montón, hubiese estado hablando horas, pero No, y sí. son temas No, hiper estuvo bueno. complejos, ¿no? Que de repente si no pones hasta un dibujito o un diagrama, es como muy difícil de visualizarlo, todo como muy abstracto, ¿no? Este, Sí, sí, sí. Ahí veo que el Spotify quedó mal entrenado después de la última fiesta. Sí, Eh, sí, 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 sí. sí. Bueno, es que de hecho cada cosa. Spotify usa muchísimas variables, hasta lee cómo es la frecuencia del audio que estás escuchando, o sea, absolutamente todo se ¿En ubica. serio? Wow. Sí, sí, sí. O sea que si pongo el volumen al mango hoy, quiere decir que estoy con el ánimo, ¿no? Allá arriba o o algo así, ¿no? Está bueno. Todo, 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 mira. Sí, Así sí. que sí, está muy bueno. Bueno, a Bueno, mí me quedó como, me mató la apertura de, bueno, cuáles son las posibilidades, ¿no? ¿Cuánto que nos queda? Obvio que nos queda un montón por recorrer, pero por otro lado siento de que si seguimos como investigando por este lado, me parece que vamos a poder por ahí empezar a resolver cositas o como lo decías al principio, como que sea una herramienta que realmente esté en servicio de las personas, ¿no? claro, yo solo lo que quiero que se lleven es eso, que es una herramienta y que según el problema que tengas, hay algo que se pueda adaptar a tu problema y si no lo hay, lo puedes crear, a partir, tomando como base cosas que quizás ya existen. Entonces, bueno, eso, podemos resolver un montón de cosas. Hay una Buenísimo. mano Bueno, Ros, levantada por acá. sí, Romina, Hola, contanos. ¿Qué Hola. más? sí, quería hacer una pregunta. Si conocéis alguna herramienta que sea efectiva como para análisis de video, para hacer comparativas de videos. Ahora estoy haciendo pruebas con usuarios para una aplicación y tengo videos filmados con una cámara desde arriba para ver las manos, o sea, en contacto con la tablet. También tengo capturas, grabaciones de pantalla del video de la tablet. Tengo esos dos recursos. No sé. ¿Y querés identificar la mano, digamos? O sea, detectar. Sí, o sea, quiero ver qué patrones se pueden encontrar entre los diferentes usuarios al utilizar esa app, por ejemplo. Ahí, mira, te recomiendo que busques este método, lo voy a escribir por el chat, que se llama contornos activos o su variante, que es esta, MGAC, que hace eso, empieza a detectar objetos dentro de videos. Por ejemplo, tu caso la mano, pero puede ser otro objeto. Entonces uno le da un punto de la imagen o del video y a partir de eso empieza a adaptar toda una curva hasta que efectivamente se adapte a lo que es la mano y empezar a capturar ese objeto. Y también para evaluar, porque estamos probando la app también, además de los gestos y las cosas que los diferentes usuarios que pueden llegar a hacer en confusiones o cómo manejan la app, para encontrar esos errores o confusiones que se pueden generar cuando alguien está usando la app, por ejemplo. Algo que haga comparativa, ahí ya no sería usando el video de las textuales, digamos, sino sería usando las grabaciones de pantalla mismo de la tablet. O sea, comparar dos imágenes o dos Claro, o videos, sea, que efectivamente un video es como muchas imágenes, pero sí. Bien, como para para detectar comparar. diferentes comportamientos. Sí, ahí
Hay un montón de comparación de imágenes. Bueno, la que mencioné yo en el paper es esta, SIFT, que es, ahí lo escribo. Ahí va. Esa, y hay muchísimas más. Si buscas comparación de imágenes o algoritmos de procesamiento de imagen, ahí quizás te salga. Hay mucho. Romy, ¿tenés alguna otra consulta o o por Eso, ahí me está bien? anoté todo. Está Muchísimas bien. gracias. No, era. Esto de las imágenes es re interesante. O sea, a ver, supongo que es todo un tema en sí, ¿no? Y se precisaría de otra webinar para explicar cómo es que funciona, pero así a grandes rasgos, las imágenes se reconocen por el contorno o por los píxeles, o Claro, es una se reconocen combinación, sí. por los píxeles y cómo están ubicados esos píxeles en el espacio de la imagen. Ajá, Entonces un píxel tiene intensidades adentro, digamos las 3 intensidades o 4, ¿no? RGB y ajá, quizás alfa si tiene transparencia, claro, o si está en blanco y negro tiene una, que en realidad son 3 pero que son iguales. Entonces es nada más que comparar números. Al fin y al cabo un píxel es un conjunto de números. claro. Entonces, bueno, depende del algoritmo, empieza a hacer operaciones con esos números que son los píxeles y detecta objetos o compara imágenes. Es increíble con la rapidez con lo que lo hace y son miles, millones de píxeles que está viendo al mismo tiempo, ¿no? Que está generando, es increíble. A mí me Sí, cuesta sí. creer eso. O sea, es demasiado. Sí, ahí es Ah, como, bueno, depende qué modelo, qué algoritmo uses y qué tan optimizado esté, ¿no? Porque también podés hacerlo y que esté horas ahí sí, sí, intentando sacar obvio. un resultado o esté en milisegundos y te lo dé así. Entonces Claro, también depende cómo esté programado. ahí va. Vos hablaste en el inicio de los tipos de aprendizaje. ¿Los tipos de aprendizaje se pueden cruzar o siempre es uno el que se usa? Bueno, hay uno que es semi-supervisado, que es como un mix entre supervisado y no supervisado, pero por lo general Ahí va. es bastante distinguido. Bien. Bueno, creo que nada, os quedó todo muy claro. Hay tantas dudas Sí. que capaz. Bueno, Claro, Bueno, yo bien, tengo el re cerebro bien. temblando, chicas, no sé cómo son ustedes, pero está toda la vibración acá adentro. sí, sí. Nada, muchísimas gracias por sumarse, por quedarse. Si tienen por Sí, favor alguna duda, que así hagan el esfuerzo si quieren contárnosla, si no se animan, es el momento para charlar con Eugenia, la tenemos acá. Y si no, bueno, nada, cualquier cosita podemos llegar a generar un espacio de intercambio. Nosotros las que ya se sumaron al directorio saben, tenemos un Slack en donde estamos charlando muchísimo todos los días, así que súper bienvenidas todas a formar parte del directorio y además a sumarse al Slack porque Eugenia tenemos un canal incluida, que creo exclusivo. que ella todavía no es parte Sí, del directorio. Me voy a sumar, me voy a sumar. Ahí va. súper Sí, bienvenida, sí, ¿eh? Sería genial. Y nada, buenísimo. y también para poder acompañarte y seguirte, porque mirá cómo estás terminando tu máster, así que hay un Yo quiero carrerón por saber delante. cómo sigue eso, obvio. Sí, Sí, totalmente. total. Sí, 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 bueno, muchísimos proyectos y muchas cosas, la verdad que es un tema que me encanta, así que es a lo que me estoy dedicando por suerte. Pero bueno, nada, gracias a ustedes también por el espacio y darme la oportunidad de contarlo y presentarlo también. Una genia, la verdad. Pero espero que se haya Increíble. entendido, que no haya abrumado quizás, pero sí, son muchos temas, di muy breve de todos, pero Re bien explicado. Sí, sí, sí. Ok, bueno, muchísimas gracias, Eugenia, y bueno, y todas las que nos acompañaron. Muchísimas gracias, en gracias. serio. Dale. Bueno, chicas, que Nos terminen muy vemos la bien la próxima. jornada y nos vemos la próxima. Bueno, en la tercera charla. Nos vemos en septiembre. Bueno, que Muchas pasen lindo. gracias. Muchas Bueno, gracias chao, y gracias. Un nos beso vemos grande. Chao, entonces. chao. Gracias, ¿Eh? chicos. Carlito.